Cuidado, hay un peligro oculto que se está infiltrando en la iglesia. Y no me refiero solo a la iglesia bíblica de Guatemala, sino a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a lo largo y ancho del planeta. Hay un peligro, hermanos, en personas que creyéndose o diciéndose ser cristianas no lo son. El fin se acerca, hermanos, y muchos que pertenecen a una iglesia local están dormidos. Yo no sé por qué, pero mucha gente está dormida adentro de la iglesia. No están prestando atención al grave peligro que se presenta y que se aproxima. Algunos cristianos solapadamente se infiltran en la iglesia vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces y tratan de hacernos tropezar y de hacernos caer. En la vida todos enfrentamos desafíos y obstáculos que ponen a prueba nuestra determinación y nuestro enfoque. Sin embargo, uno de los retos más grandes que tenemos los cristianos es identificar a las personas que se han infiltrado en la iglesia tratando de botarla, para no estar tras ellos, sino que prestar atención a las palabras de Jesucristo. Esas personas movidas por el mismo Satanás buscan destruir la iglesia del Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer esas trampas y debemos mantenernos firmes en la fe sin permitir que esos falsos argumentos nos desvíen del camino al cielo. Esta es la prédica número 37 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 10, 1 al 21, pero como el pasaje es muy grande, lo seccionaremos en bloques. Este pasaje, hermanos, está enfocado en la figura del pastor y sus ovejas. Y es un lenguaje que la gente que escuchó a Jesucristo hablarlo le entendía perfectamente. Hace 2000 años la agricultura y la ganadería eran dos aspectos muy importantes de la vida global, como lo siguen siendo actualmente, pero antes allí se enfocaba la atención primaria de todas las personas. Por lo tanto, cuando Jesús hace la alegoría del pastor y sus ovejas, todo su auditorio de aquella época le entendió a la perfección lo que Cristo explicó y lo que Juan va a describir en el Evangelio. Pero también en el Antiguo Testamento se utilizaba la analogía del pastor y sus ovejas para dar a conocer la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y se analizaba esa analogía del pastor y sus ovejas que hoy Juan trae a colación en la porción que nos corresponde estudiar. En este pasaje Cristo va a dejar claro que Él es el pastor, y va a dejar claro que todos los demás líderes religiosos que creían ser pastores de Israel quedan desplazados ante la figura del buen pastor, que es Jesucristo, porque aquellos líderes religiosos que se creían los pastores no tenían compasión por las almas, y Cristo los va a confrontar y va a dejar claro su postura. En este pasaje, hermanos, vamos a ver cualidades maravillosas de Jesucristo y de su carácter. Vamos a ver que Jesucristo actúa como el portero que reconoce a las ovejas que entran y salen del redil. Jesucristo dice también en el pasaje, Juan detalla que las ovejas oyen la voz del pastor, que en este caso es Jesucristo, y las ovejas le siguen, oyen la voz y le siguen. Pero también dice el pasaje que el pastor, que es Jesucristo, reconoce a todas sus ovejas y a cada una llama por su nombre. Pero también el pasaje nos va a indicar que cada día el pastor, que es Cristo, saca a sus ovejas a verdes pastos para que disfruten del alimento. Y también, por último y maravillosamente, Juan va a describir cómo el buen pastor, que es Jesucristo, da su vida por las ovejas. Hermanos, este es uno de los pasajes más lindos de las Escrituras. Es maravilloso notar, hermanos, todos los atributos del buen pastor que están citados en esta porción.
Aunque aquí en la tierra estamos sufriendo, hermanos, diversas circunstancias. Muchos sufrimos algún tipo de enfermedad, otros sufren económicamente, otros sufren emocionalmente, otros sufren por cuestiones familiares o cuestiones laborales, qué sé yo. Todos estamos sufriendo aquí en la tierra, hermanos, pero es importante que pongamos nuestra mirada en el pastor de los pastores, que es el mismo Señor Jesucristo. Los mismos apóstoles se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores y como el gran pastor de las ovejas. Así que hoy vamos a estudiar un poquito de esos atributos. Por favor, antes de ir a la porción anunciada que tienen ahí, sin perderla, vayan a 1 Pedro 5:4, por favor. Todos vayan a buscar 1 Pedro 5:4. Y vamos a leer esta porción maravillosa de las Escrituras. Dice de la siguiente manera: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, ¿cómo le llama Pedro, que es apóstol? ¿Cómo le llama a Jesús? Le llama el príncipe de los pastores. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero vamos a ver cómo le llaman siempre en el primer siglo, los hermanos del primer siglo, cómo le llamaban. Y en este caso el escritor a los hebreos, que casi siempre concluimos que fue el apóstol Pablo, pero no sabemos quién escribió Hebreos. Miremos Hebreos 13, 20, 21. Vean cómo el escritor de Hebreos llama a Jesucristo. Hebreos 13, 20, 21. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, escuchen, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pedro le llama el príncipe de los pastores. El escritor de Hebreos le llama el gran pastor de las ovejas. Y el mismo Cristo se llama a sí mismo el buen pastor. Hermanos, leamos nuestro pasaje de estudio, primer bloque, Juan 10, 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hermanos, la mayoría de la gente comprendió a la perfección el mensaje de Cristo, pero los líderes religiosos no quisieron entender lo que Jesús les decía. Los líderes religiosos rechazaron esta alegoría y no entendieron. Pero la mayoría de personas, conociendo la vida del campo, la vida ganadera, comprendió exactamente lo que Cristo estaba detallando. Según el pasaje, hermanos, nos damos cuenta que las ovejas tienen varios enemigos. No solo en el campo, realmente, como animalitos, sino las ovejas aquí en la iglesia tienen varios enemigos. Nosotros como ovejas de la grey de Dios tenemos que estar atentos, porque fuerzas ocultas tratan de involucrarse en la iglesia como enemigos del cuerpo de Cristo. Por un lado, hermanos, hay ladrones y salteadores. Eso es lo que ha dicho el pasaje. Hay ladrones y salteadores. El pastor de las ovejas entra por la puerta del corral, del redil, pero el que no es el pastor, dice, sube y entra por otro lado, porque es ladrón y salteador. Esos son, hermanos, en términos de iglesia,
aquellos que tratan de dividir una iglesia, de robarse miembros de una congregación y llevárselos a otras. Vienen a la iglesia o van a la iglesia como ladrones y salteadores, tratando de asaltar un hermano aquí, asaltar a otro aquí y otro allá, para llevárselos a su congregación. Esos son ladrones y salteadores. También, hermanos, están los asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Asalariado viene de salario, los que solo trabajan en la obra por dinero. No les importan las ovejas, hermanos, lo único que les importa es el dinero. Por eso, hermanos, hay muchos que hoy dejan a las ovejas perdidas y descarriadas por todos lados, porque lo único que van es tras el dinero, tras el dinero. ¿Cuánto hubo de ingreso hoy? Ya diezmaron hoy. Vamos a hacer una lista de fieles diezmadores. Los fieles reciben esta carta, los infieles no reciben aquello. Los fieles van a seguir sirviendo, los infieles que ya no sirvan. Los fieles, pero todo le llaman fieles en cuestiones de dinero, solo ahí. No le llaman fieles por su fidelidad en el servicio, en su entrega, en su santidad. No, le llaman fieles solo a los de dinero. ¿Quién se casa? Se casa fulano de tal. ¿Qué tal de dinero tiene? Si tiene mucho dinero, vamos a la boda y yo como pastor lo caso. Si no tiene dinero, es un hermano sencillo, que vaya un anciano y que el anciano lo case. Hermanos, hay asalariados hoy en día, hermanos, cuidado. Y aquí están detallando: esas fuerzas ocultas ingresan a la iglesia solapadas de pastor, solapadas de oveja, pero no son ovejas. Pero también el pasaje nos habla del lobo, el lobo que solo viene a arrebatar a las ovejas y a matarlas. ¿Quiénes son los lobos, hermanos? Escuchen, un lobo en la vida real, ¿qué come? ¿Come hierba? No, come carne. Y la oveja en la vida real, ¿qué come? Hierba. ¿Quiénes son los lobos vestidos de oveja? Los que llegan a la iglesia siendo lobos, con el gusto de comer carne, pero se ponen el disfraz de oveja y están ahí como oveja. Purifícame y lávame, resuéltame con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, transfórmame, Señor. Te quiero conocer. Aplaudan al Señor, pero con ganas, hermano. El lobo no puede comer hierba. El lobo está en la iglesia, se mete al coro, se mete a la alabanza, llega hasta ser pastor, como yo era pastor de alabanza de una iglesia, y llega, pero como está vestido de oveja, él por dentro quiere carne, él no quiere hierba. Y ve que todas las ovejas disfrutan del pasto, de la hierba, y hay una prédica, disfrutan y vienen al altar y disfrutan y se llenan de la presencia del Señor. Y el lobo dice: ¿cómo le hacen? Yo no sé, porque yo quiero carne. Él solo está viendo hermanas y hermanos, carne, carne, carne. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? El diablo, el mundo y la carne. El diablo, que el Señor lo reprenda, es ese enemigo feroz que todos tenemos. El mundo son las glorias, las atracciones. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás a Cristo. Y la carne son esos deseos mundanos, pasionales. Bueno, el pasaje habla del lobo, habla del asalariado, habla de los ladrones. El pasaje leído también habla de las ovejas, que dependen absolutamente de un pastor que las vigile, que las proteja, que las guíe. Por sí solas las ovejas tienen una inclinación a descarriarse, hermanos. Una oveja en la vida real por sí sola no puede atinarle dónde está el corral. Los caballos, las vacas, los perros le atinan. La oveja no, la oveja tiende a descarriarse, no sabe dónde está su corral. Día a día la sacan allá en Quetzaltenango a pastar, y pastan San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, tierra de ovejas. Y cuando regresan no saben dónde está el corral, tiene que tener alguien que la guíe. La oveja tiende a descarriarse. Por eso Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de él por su camino. ¿Por qué? Porque tendemos a descarriarnos. También el pasaje leído habla de un portero. El portero, que era uno de los pastores que dormía a la entrada de la puerta del corral, del redil, y se convertía en realidad en la puerta. A veces la Biblia dice portero y a veces dice puerta, que es exactamente lo mismo. Ser el portero es ser el puerta.
porque el portero es el que abre la puerta o la cierra. El portero es aquel que contaba las ovejas y se daba cuenta si faltaba alguna. El portero cuidaba la puerta, y es interesante notar que Jesucristo en este pasaje se identifica como: yo soy la puerta, dice. O sea, yo soy el portero de ese redil. Yo no sé cuántos han ido al aeropuerto algún día de viaje, pero cuando uno llega al aeropuerto, quítese los zapatos, quítese el cincho, quítese el reloj, trae joyas, no, saque todo lo de la billetera, el teléfono, ponga aquí todo, va, entre, pase aquí. Y me hacía un día a mí, ¿y qué pasó con esta vaina? Trae un bulto en la bolsa de atrás, era el pañuelo. Regresé, saqué el pañuelo, lo puse ahí y pasé, y ya, no me sonó nada. El pañuelo. ¿Y por qué el pañuelo si es de tela? Le digo yo al muchacho. Sí, pero puede traer cosas adentro ilícitas. Pase, ya no alegue conmigo. Ahí andaba mi suegra querida un día allá en el aeropuerto, y llegamos a Estados Unidos, y mi pobre suegra que está allá atrás, Dios la bendiga, la quiero mucho. Mi suegra pasaba la cosita, de regreso. Quítese todo lo que lleva. Se quitó el saco y todo. Otra vez, de regreso. Quítese todo. Pero casi le quitaron todo. ¿Y qué tiene esta señora? Lo que pasa es que le hicieron una operación y tiene platino en una de sus piernas, y eso era lo que le pitaba, el platino interno. Ahora cuando viaja tiene que llevar una constancia de que tiene algo ahí, para que no la detengan en la puerta. Ok, regresemos al ejemplo. La puerta en un aeropuerto no es la puertona que está para entrar, ¿verdad? Eso no es. La puerta tampoco es la del avión, no. La puerta para que te dejen volar o no es la puerta de migración, punto. Y esa es la puerta. Que si quieres meter algo ilícito, no vuelas y te meten preso. En lo espiritual, Cristo dice: yo soy la puerta. Cuando tú venías siendo asesino, siendo sicario, siendo borracho, siendo adúltero, siendo ladrón, siendo de todo, y vas a pasar por la puerta de la salvación y te pita todo. Cristo te dice: no, tienes que dejar esto, dejar aquello. Ok, dejo lo de borracho, sí, no, pero todavía pita. Todavía pita. Deja todo el pecado. Cuando dejes todo el pecado y pases como mi suegra: oh, ya no me pito nada. Claro, ya vives en victoria en Cristo. Lo que necesitas es dejar el pecado atrás. Es sencillo. Es que no cuesta entender el evangelio. Lo que cuesta es dejar el pecado atrás. Cuando pasas por la puerta dices: wow, qué lindo, estoy del otro lado, ahora sí, voy a volar tranquilo. Eso es lo mismo del evangelio. Pasas la puerta, que es Cristo, y ahora sí estás preparado para enfrentar la vida tranquilo, en paz. Sigamos nuestro pasaje de estudio, Juan 10, 7 a 21, segundo bloque del pasaje y último. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, oigan, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Escuchen esto, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí se identifica Jesús, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. De nuevo dice Cristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Hermanos, qué maravilla de pasaje, ¿no? Qué maravilla, qué delicia de pasaje. Vean el versículo 16. Vecino, es maravilloso. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Cristo hace 2000 años allá en el atrio, porque estaba en el atrio, ¿se acuerdan? En el atrio del templo de Jerusalén, hablando con todos estos chicos. Ahí pensó en ti, ahí pensó en mí. Cristo hace 2000 años hablándole a las ovejas del pueblo de Israel, dice: también tengo otras ovejas que están en Guatemala, que están en Corea, que están en Japón, que están en Argentina, que están en Chile, que están en Canadá. También tengo otras ovejas, dice el 16, que no son de este redil, o sea, no son del pueblo de Israel. Aquellos también debo traer, dice, gloria a Dios, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Gloria a Dios, hermanos, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios. Cristo pensó en nosotros allá hace 2000 años. Hermanos, lo que el pasaje está explicando en completo, este segundo bloque, es que nuestro Señor Jesucristo no permitirá que ninguna auténtica oveja se pierda. Eso ten por seguro. Si tú eres oveja auténtica de Jesucristo, Él no permitirá que ningún asalariado, ningún lobo, ni nadie se robe esa oveja. Él te guardará en la hora de la prueba, y Él te llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta la patria celestial. Amén. Si tú eres una oveja, ten paz en el alma. Si ya pasaste la puerta, si la puerta no te hizo pitíos de pecado, no tienes ningún pito del pecado ahí, ya pasaste la puerta, entonces eres oveja del Señor. Entonces estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y nada ni nadie te podrá quitar de las manos de Dios. Él es el Rey. Gloria a Dios. El pasaje dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué lindo saber que Jesucristo nos conoce por nombre. Pero qué lindo saber que nosotros conocemos a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? Cuando lees este libro. Cristo está aquí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice Cristo. Aquí está Cristo. Para conocer a Cristo hay que leer este libro. Para conocer a Cristo hay que obedecer este libro. Ahí está Cristo. Yo conozco mis ovejas, dice Cristo, y las mías me conocen. O sea, las mías leen la palabra, están conectadas conmigo, me obedecen, me conocen. Hermanos, si alguna vez te insultan por ser cristiano, ay sí, aleluya, hermano pandereta, si te insultan, si te sacan del trabajo. Yo he conocido gente que los despiden del trabajo por ser cristianos. Yo he conocido gente que tienen jefes que no son cristianos, que no son temerosos de Dios, y despiden a la gente cuando demuestra que es cristiana. Pero si te despiden, si te echan, si se burlan de ti, si pierdes los negocios, si pierdes cualquier cosa que pierdas, pierdes todo, hermano, pero no pierdas a Cristo. No pierdas la opción de pasar por esa puerta, porque si tienes a Cristo, lo tienes todo, todo, en absoluto, todo. Por un momento vas a quedar vacío, por un momento vas a quedar atrapado, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él es lo que necesitas. Cuando no lo tienes, aunque tengas todo lo demás, no tienes nada, porque tienes todo lo demás y no estás feliz. Tienes todo lo demás y no estás realizado. Tienes todo lo demás y no estás en paz. Cristo sufrió por ti y por mí. Él es el siervo sufriente de Isaías, y Cristo nos llama a ser seguidores de Él. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen.
¿Sabes qué padeció Cristo? ¿Quieres verlo? Isaías 53, 3 al 12. Miremos qué padeció Cristo por ti y por mí. Vamos a la Biblia. Isaías 53, 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y tú preguntabas, ¿será que Cristo ha tenido los dolores que yo siento? Sí, hermano, sí los ha tenido. Esos dolores de cabeza, esos dolores de cáncer, esos dolores de los huesos, esos dolores de los riñones, de los pulmones, del corazón, del hígado, del vaso, de la artritis, de los osteoporosis. Todo Cristo lo padeció. Él llevó en su cuerpo las enfermedades y las debilidades y el pecado del mundo. Leamos de nuevo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mira, experimentado en quebranto. Wow. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, para ahí. Cristo estaba sufriendo por ti y por mí, y nosotros decíamos, de plano Dios lo está castigando porque es pecador. Eso es lo que dice el texto. Vuelvo a leer. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, imagínate, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No es esto maravilloso, querido? ¿Te diste cuenta la última línea? Cristo llevó el pecado tuyo y mío y oró por ti y por mí. Wow. Cristo, el mismo Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Pero Cristo aquí, Cristo mismo oró por ti y por mí. Allá en el monte de los olivos, me lo imagino yo, las noches previas a su crucifixión, Cristo se iba a orar por ti y por mí, y le pedía al Padre que nos librara de Satanás, el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda. Y le pedía al Padre que nos fortaleciera. Cristo ya oró por ti, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, Cristo sufrió. Isaías 53, tienes que leerlo en tu casa. El siervo sufriente, no, de Israel. Isaías 53. Cristo sufrió, y sufrió todo el camino hasta la cruz. Pero por tanto que sufrió, cada día se hacía más fuerte en su interior, y más sufría y más lo insultaban, y él se hacía más fuerte, sabiendo que iba a cumplir la voluntad del Padre.
Y en el día que iba a ir a la cruz, oró y le dijo: Señor, ¿será posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba? ¿Será posible no ir a la cruz y salvar a la humanidad de otra manera? Pero Dios no le contestó y fue a la cruz. Y después de la cruz, Dios le dio la victoria y lo exaltó sobre todo nombre. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo logró Jesucristo llegar a ese nivel? Obedeciendo. Hermanos, yo no sé qué momento te va a tocar pasar. Hay jóvenes aquí sentados que yo les podría mencionar por nombre y pasar acá, pero me da pena porque no sería ético. Que la familia los ha abandonado y les ha dicho a la familia: ya no te queremos ver más aquí. Si sos evangélico, ya no más, no entres acá, tu opinión no cuenta. Hay gente aquí abandonada, pero decidieron por Cristo y no por la familia. Yo no te digo que tú abandones tu familia, pero cuando tu familia te odia y te abandona por Cristo, sigue a Cristo. Mateo 19:29, ¿qué dice? Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. A veces nos toca abandonar familia, casas, todo, trabajo, todo por Cristo. Y cuando abandonamos todo por Cristo, Mateo 19:29 dice que recibiremos 100 veces más aquí de todo eso que dejamos, y allá la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizá ahora estás sufriendo, hermano, y no sabes qué hacer en tu vida. Decídete por Cristo. Punto. Decídete por Cristo. Ahí está la clave. Es que si decido por Cristo pierdo el trabajo. ¿Y qué quieres? ¿Trabajo e infierno o Cristo y vida eterna? Cristo. Es que si decido por Cristo pierdo los amigos. ¿Y qué te importan más los amigos que Cristo? Me extraña. Si tú decides por Cristo, mira cómo Cristo llegó a donde llegó. Él sufrió. Dice el texto de Isaías 53: Jehová quiso quebrantarlo hasta la muerte. Quiso quebrantarlo. Y Jesús siguió la voluntad del Padre, llevando todo el quebrantamiento encima de sus hombros. Todas las enfermedades de ustedes juntos y la mía, no hay aquí un ser humano que pudiera soportarlas ahora mismo. Si pasamos aquí a un ser humano y le cargamos todas las enfermedades de nosotros, se muere en el instante. No se puede soportar. Cristo soportó todas las enfermedades, sufrió todos los dolores. Todo el pecado tuyo fue cargado sobre Él. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Pero ahora tiene el título más grande que puedas imaginar. Ahora es el Rey de Reyes. Ahora no hay nadie como Él. Y ahora todo el mundo estará un día volcado en adoración a Él. Y ahora todas las naciones de la tierra verán que Él las regirá con vara de hierro. Y ahora todos los salvados por su sangre iremos a la patria celestial y reinaremos con Cristo y viviremos con Cristo para siempre y por siempre. Él es el Rey. A Él predicamos. Él es el Rey. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a este Jesús? A Jesús que dio su vida por ti. ¿Habrá alguien que hoy se atreve a pasar por esa puerta, dejando literalmente como la figura del aeropuerto en migración, dejando todo allí en la bandeja? Deja todo ahí. Quítate el cincho, quítate el reloj, quítate
el celular, quítate todo y pasa migración, solo así. Habrá alguien que se atreve hoy a dejar el pecado atrás y decir: yo decido por Cristo. Lo haré mañana, pastor. Déjeme analizarlo hoy en la noche. Mañana no existe, querido. Mañana es el día que los haraganes triunfan. Mañana no existe. Todo lo que tienes es hoy. Mañana no estarás aquí, ni yo tampoco. Y mañana lamentarás no haber decidido por Cristo hoy. Esto no es un juego. La iglesia no es un juego. La iglesia no es un juego. Pongamos los instrumentos, toquemos algo, levantemos la mano, hagamos una danza aquí, 3 para allá. No. La iglesia no es un juego. La iglesia se trata de vida o muerte. Si quieres hacer la danza y todo, hazla si te place, pero la iglesia es vida o muerte. Eso es la iglesia. Y la iglesia, ¿sabes qué es? Es la entrada al cielo para millones de personas. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús hoy y decir: Señor, yo no aguanto más, aquí estoy? Si quieres aceptar, levanta tu mano. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Habrá alguien más que acepta a Cristo hoy? Hoy es el día de salvación. Mañana no existe y ayer ya pasó. Hoy es todo. Si quieres aceptarlo, te hago el último llamado. Levanta tu mano. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Hoy es el día. ¿Quieres? Gloria a Dios, amén. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bajen su mano. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.